Quisiera saludar primeramente a nuestra pastora en este Día de las Madres, también a cada una de mis hermanas, en este día tan especial, también a los hermanos que quizás tuvieron que desplazarse este día para estar junto a sus madres, también que el Señor les bendiga. Un día especial también para mí porque hoy día nació mi hija, hoy día es el cumpleaños de mi hija Sofía. Le dije a mi hija, no puedo perder esta bendición de repartir el pancito este día, así que ella lo comprendió de muy buena forma, está con sus tatas. Y también está de cumpleaños mi hermano Samuel, que el Señor le bendiga. Ayer compartimos con él un ratito. Y sea muy bienvenido mi hermano a nuestra Santa Sede, como le decimos cariñosamente. Así que mi hermanos, le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 73, del versículo 1 al 3. Y voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta en ese capítulo. Salmos 73, capítulo 73, versículo 1 al 3. Si la van encontrando, los vamos poniendo en pie, en reverencia a nuestro Señor, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Le invito a llevar una oración hacia el Señor. Inclinamos nuestros rostros. Amado Padre, Papito amado, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, nos presentamos, Señor, a oír tu voz, Padre Santo, Señor, a escuchar tu santa palabra, Padre Santo. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tu voz tome, que no haya ninguna palabra de hombre, Señor. Tómame, Señor, y utilízame como herramienta en tus manos, Padre Santo, Señor. Y que esta palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos en este día, Padre Santo. Que sea vida en sus vidas, Padre Santo, Señor. Le ruego, Señor, que esta palabra penetre, Señor, nos enseñe, nos edifique, Padre Santo, Señor. Y te ruego que también esos hermanos que están viendo por las redes sociales, Señor, o que posteriormente lo van a ver, también sea de bendición para sus vidas, Padre Santo, Señor. Todo esto, Padre, te lo rogamos a través de tu Hijo amado, nuestro buen y amado Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Tome asiento, mi hermano. Mis hermanos, este capítulo habla de Asaf. Y yo le puse el sermón como la envidia en la vida de un cristiano y cómo erradicarla de nuestras vidas. Este tema también lo llevé en una clase de jóvenes, pero posteriormente seguí descubriendo más cositas y cosas hermosas, que eso solamente lo da el Señor en su palabra. Y vemos aquí que Asaf, vamos a dar la ficha técnica de Asaf. Asaf, proveniente de la tribu de Leví. Asaf era el que profetizaba con el arpa. Estaba a cargo de las alabanzas en el templo. En pocas palabras podemos decir que era un jefe de coro, Asaf. Y en el versículo número 1 en el primer versículo dice: ciertamente es bueno Dios con Israel, pero para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, en el versículo, casi se deslizaron mis pies. Es como cuando a nosotros nos regalan una bicicleta a nuestros padres y nos dice: oh, qué bueno, mi papá me regaló una bicicleta. Pero aquí viene el pero podría haber sido de un aro más grande. Como que estaba preparando de antemano a Asaf, como que el cuestionamiento diciendo, no, si Dios es bueno con nosotros, pero falta algo. Y aquí vemos cómo la envidia entra en la vida de Asaf. Y cómo lo llevó. Vemos que Asaf, un jefe de coro, él llevaba la alabanza en el templo. Cómo de tanto enfocarse quizás en la obra, se le olvidó el Señor de la obra. Y muchas veces pasa, mi hermano. Quizás muchas veces nos enfocamos ciertamente en las obras, en llegar en el coro, llegar y trabajar aquí en la iglesia, pero a veces se nos olvida que esto es para nuestro Señor.
Y vemos cómo la envidia, y aquí dice, en cuanto a mí casi se deslizaron los pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y muchas veces yo sé que muchos han escuchado este versículo en muchas palabras, y también se da mucho en nuestra iglesia, que siempre dice, decreta, declara, eso va a ser tuyo. Decreta que eso va a ser tuyo. Y siempre dicen, no, porque su palabra dice todo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántas veces hemos escuchado estos versículos en la iglesia? Diciendo, no, tú vas a tener una casa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú vas a tener esto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces hemos escuchado y quizás Asaf se llevó en esto, quizás tantas veces escuchar ese mismo versículo pensando que el Señor le iba a proveer todo lo que fuera necesario, pero se le olvidó que también en Filipenses capítulo 4, el versículo anterior, porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas veces pasan el versículo anterior por alto. El versículo 12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como parecer necesidad, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces eso lo pasan por alto, se enfocan solamente en el versículo 14. Y vemos que aquí Asaf, al Señor veía cómo los incrédulos prosperaban. En los versículos posteriores dice, porque muestra las cosas que tenían los arrogantes, pero también enfocarnos que aquí en la definición de envidia es un sentimiento, es un estado mental en el cual existe dolor y desdicha por no poseer uno lo que tiene el otro, ya sea bienes, cualidades, etc. Y vemos también que en la palabra, la envidia, vemos en Génesis capítulo 4, lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Caín sintió envidia de su hermano Abel, a ver que el Señor recibía su ofrenda de mejor forma que la de él. Y lo llevó del deseo de la envidia a la acción, que fue matar a su hermano. Y así como la envidia quizá entra en la vida de Asaf en este momento. Porque nosotros no estamos libres de padecer envidia. ¿O usted sí, mi hermano? Y aquí vemos como Asaf estaba perdiendo el equilibrio de su visión espiritual al ver cómo prosperaban y al ver su visión en la vida de los incrédulos. Y aquí da las cualidades, dice, viendo la prosperidad de los impíos, dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se encubren vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua contra la tierra. Asaf estaba aquí reclamándole a Jehová, diciendo, pucha, yo que soy un siervo del Señor, soy a cargo del jefe, soy jefe de coro en tu templo, pero mira a los impíos, les va bien, son prósperos. Estaba perdiendo su visión. Estaba entrando la envidia en la vida de Asaf, viendo cómo los otros, él quería tener lo que ellos tenían, quería abandonar su vida de piedad. Y mostraba aquí dice que ellos, dice, porque tienen congojas de su muerte, por su vigor está entero. ¿Cuántos de aquí quizás también se cuestionan lo mismo? Decimos, pucha, somos hijos del rey, pero tengo que estar 3 horas, 4 horas, 6 horas en el consultorio esperando que me atiendan. El otro día estaba ahí en la oficina porque tengo que programar la máquina en la que opero en la oficina y entro todo cochino. Y estaba el jefe ahí, el dueño, diciendo, chuta, me están llamando de la clínica para que vaya a hacerme mi chequeo médico. Me acordaba que hace una semana atrás tuve que llevar a nuestra abuelita al hospital y estuvimos muchas horas esperando.
Nosotros no tenemos ese privilegio, y eso es que somos hijos del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? No es algo contra el capitalismo. Cuando compartía con nuestros hermanos jóvenes, los voluntarios decían, no es algo contra lo material. Mi hermano, si a usted el Señor le añade lo que necesite, que el Señor le bendiga y nos vamos a contentar en ello. Pero es aquí donde entra la envidia. La envidia es la que llevó a Asaf a casi caer, como a Caín. Y yo decía, chuta, qué pena, porque quizá muchos hermanos aquí sufren enfermedades, tienen que estar horas, o quizás muchos hermanos jóvenes o hermanos que van a trabajar en el metro apretados y son hijos del rey. Y quizás ven otras personas que son incrédulas, van en autos cómodos, aire acondicionado, van durmiendo. Y quizás nosotros tenemos que ir en el metro, en la micro. Y eso es lo que Asaf aquí reclamaba. Decía, pero Señor, mira cómo ellos prosperan, cómo ellos no se enferman porque tienen buena salud, tienen los mejores médicos. Y nosotros tenemos que pasar enfermedades, penuria. ¿Por qué, Señor? Y ese pensamiento estaba llevando a Asaf hacia la envidia, a querer lo que ellos tenían. Y aquí Asaf en el versículo número 11 dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Asaf estaba como recriminándole a Dios porque a ellos le iba bien. Asaf estaba dejando entrar en él. Recordemos, Asaf, un hombre de Dios, un hombre de la obra de Dios, estaba dejando entrar la envidia en la vida de Asaf, reclamándole a Dios por qué a ellos les va bien. Mira, nosotros pasamos penuria. Y cuestionando incluso, aquí dice, el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues ha sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Aquí ya estaba quizá al borde de caer en el pecado de la envidia. Caer en rechazar a Dios, cambiar su vida, su temor. Quizá estaba al borde de caer en lo que había sido Caín. Porque la envidia, lo que es la prosperidad que veía en el incrédulo, en el impío, dañaba la vida de Asaf. Veía que él se cuestionaba muchas cosas. Quizás muchos de nosotros también pasamos por lo mismo. Nos cuestionamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero lo hermoso de aquí, en este capítulo, es que Jehová le muestra a Asaf y cómo salir de esa situación. Pero ya quizás Asaf estaba en un momento crítico porque quizás la envidia le trajo a él dolor, le trajo amargura al ver que ellos poseían quizás mejor pasar, tenían mejores situaciones y Asaf, en la vida de Asaf quizás estaba al borde de caer, ¿cierto? Vemos que su palabra dice el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Asaf estaba en un momento muy complicado. Y quizás en nuestras vidas también nos hemos cuestionado muchas cosas. Nosotros como jóvenes, que quizás tenemos muchas expectativas de nuestra vida. Tenemos quizás una meta muy alta y nos proponemos cosas quizás altas, pero sabemos que de la mano del Señor es donde tenemos que estar. Porque me acuerdo cuando mi pastor me decía, en nuestra oración tenemos que decir, Señor, frustra mis planes, pues si me alejan de tus caminos. Y el otro día hablaba con un hermano de
de otra iglesia de nuestro circuito, me decía, en nuestra oración, yo le decía, en su oración dice, Señor, cumple tu voluntad en mi vida, frustra mis planes si me alejan de tus caminos, o solo le decimos, Señor, ayúdame en esto, Señor, dame esto. ¿Usted está aquí por lo que el Señor es o por lo que el Señor da? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver la vida de Asaf. Asaf era un hombre de Dios, era un jefe de coro, una vida entregada al Señor, pero en un momento de su vida cayó la envidia en él. Cuestionó a Dios. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué yo no? Y vio la envidia. Estuvo así al borde de caer, perder todo lo que el Señor le había dado, porque quería ser como los impíos. Y también es un llamado de atención para nosotros, para nuestras vidas. Porque quizás muchas veces, como les decía, tenemos muchas expectativas, anhelamos muchas cosas. Pero ahí es donde tenemos que nosotros, como vamos a ver en el versículo 17, ¿qué le mostró Jehová a Asaf? ¿Cuál era el destino de esas personas? Así que como les decía mi hermano, no crea que algo contra el capitalismo, mi hermano Jorge me dijo comunista ese día. Pero no, mi hermano, porque también en su palabra en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos que gozarnos. Si a mi hermano le va bien, si mi hermano encuentra un trabajo bueno, amén, me gozo con mi hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que gozarlo, porque su palabra así nos dice. No tenemos que sentir envidia. Pucha, el hermano tiene esta pega. Oye, yo con suerte gano 500 luquitas ahí. No, mi hermano, tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que gozarnos con nuestro hermano. Si a nuestro hermano le va bien, gocémonos. Su palabra así lo dice. Así que tenemos que ver que aquí Asaf ya estaba en un punto muy crítico. Estaba a punto de abandonar su vida cristiana. ¿Para qué? Para gozarse o deleitarse con las cosas del mundo. Porque puso su mirada en el mundo y en las cosas de la tierra. Pero llega el versículo 17. Que ponga su mirada en él. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente has puesto deslizaderos y en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Parecieron, se consumieron de terror como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando tú despiertes, menospreciarás su apariencia. El destino de ellos es la muerte eterna. Porque muchas veces nosotros creemos que, como veíamos la semana pasada con nuestro pastor, ser próspero y ser bendecido no es lo mismo. No es lo mismo, mi hermano. Porque puede tener mucha prosperidad, pero si no tiene al Señor, es una casa vacía. En algún momento, de repente, va a caer la desgracia en la familia en la vida de esa persona. Pero nosotros sabemos que nosotros después de la muerte tenemos vida eterna, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. En la vida eterna. No en las cosas de la tierra, en las cosas del reino del Dios. Dios permite que el próspero, en base a la maldad, prospere. Pero en algún momento dado caerá en desgracia, de repente, y el fin será inmediato y demoledor. Pero aquí cuando este es un punto muy importante, porque dice que entra en la presencia del Señor. Quizás no era un lugar físico, pero entrar a la presencia del Señor, él se prostró, él entró a la presencia de Dios, él oró y se presentó ante él al ver ese dolor, esa amargura que sentía al envidiar la vida de los incrédulos, a envidiar lo que tenía el otro.
Y ahí el Señor le muestra a Asaf que el destino de esas personas. Veíamos las cualidades, se mofan, se burlan, se queden con grandeza al ver su bienestar. Pero tú quieres ser como ellos, yo te muestro qué va a pasar con ellos. Yo te muestro qué va a pasar con ellos. Ellos van a caer. Puso sus pies en deslizadero para que caigan. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar. ¿Se acuerda qué significaba Ebenezer? Y todos decían, hasta aquí me ha ayudado Jehová. No, hermano, Ebenezer es roca de ayuda. Él es mi roca. En Él tengo que posar mis pies. Y ahí donde siempre, como veíamos en la palabra, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y esto siempre tiene que ser una alerta para nuestra vida cristiana. Tiene que ser una alerta para que nosotros no caer en la tentación de la envidia. Tenemos que gozarnos con los otros. Y también, no de manera de que sabemos que el destino de esa vida incrédula, de esos hombres impíos, tenemos que también rogar misericordia por ellos, porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. Si sabemos lo que el Señor va a hacer con ellos, tenemos que rogar y misericordia y si es lo posible, evangelizarlo. Y aquí allá Asaf, cuando el Señor le muestra lo que va a pasar con la vida de esos impíos, esos incrédulos, en el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí Asaf sentía una culpa inmensa, sentía que era una bestia porque quizás la envidia lo llevó a actuar de manera insensata. Lo llevó a actuar de manera como bestia. Porque entró la envidia en su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta, mi hermano. Porque quizás también nosotros, yo también, quizás veía a Asaf sanamente pensó, dice, oh, pucha, yo también quiero que mis hermanos estén bien, pero después entró en el mismo de él, en el propio pensamiento de él, yo quiero estar como ellos bien. Porque él empezó pensándolo para que los otros también estuvieran bien, pero después entró la envidia en él. Lo pensó como un completo, pero llegó a su vida. Yo también me gustaría que tuviéramos un templo. Me gustaría que estuviéramos calentitos en un lugar más cómodo. Pero tampoco no quiero desear lo que tienen el otro. Ojalá Dios quiera que nos dé un templo. Porque también vemos mucha arrogancia, quizás dentro de la iglesia. Vemos arrogancia, ese deseo, ese de acumular mucho a costa de otro. Y aquí donde nosotros tenemos que aferrarnos y entrar en la presencia del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que estar constantemente para evitar ser tentados como Asaf en la envidia. Y aquí en el versículo 23, ya cuando Asaf ve que dice, tan torpe he sido yo, que quise lo que ellos tenían, yo dejando mi mirada en el cielo, en mi Salvador, en mi Creador, en los deleites de esta vida, en las riquezas de esta vida. Y aquí donde Asaf cambia completamente su mirada, en el versículo 23, con todo siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tus consejos, y después recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Amén. Qué hermoso, mi hermano. Aquí cuando el Señor nos dice, yo te llevo de mi mano derecha, yo veía así, decía, yo siempre cuando quizá muchos de ustedes lo han hecho, han llevado a su hijo quizá un dulce, llegan del trabajo, llevan un dulce y le ponen las manitos hacia su hijo. Adivina en qué mano está el dulce. Sabemos que se lo vamos a dar igual. Pero la vista y todos sus sentidos de ese niño están puestas en las manos de su padre. Y ahí es donde el Señor nos dice, mira mis manos, aférrate de mi mano, toma mi mano. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque en la mano de Él hay seguridad.
Como veíamos la semana pasada, hay refugio. ¿Por qué soltamos su mano? ¿Por qué dejamos de verlo? ¿Estamos aferrados de la mano de Dios? ¿O no nos deleitamos? Cantamos fuera de ti, nada deseo en la tierra, pero también deseo un autito, una casita, un iPhone 13. ¿O deseamos de todo corazón solamente a Jehová? Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es así en nuestras vidas? ¿O solo sé vivir en la abundancia? Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada. Parecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como la nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra, porque yo Jehová tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. ¿Por qué suelta la mano de Dios? ¿Por qué suelta la mano de Jehová? Está ahí. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Es lo que, en base a lo que Él me da? No, si yo estoy bien, estoy sanito, amén, gloria a Dios. ¿Estoy mal? Yo me gozaba el día jueves con mi hermano en la oportunidad, y mi hermano Julio decía, doy gracias a Dios porque estoy pasando pruebas. Amén, qué gozo, qué alegría. Porque Él sabe que en el momento de aflicción y de prueba está la mano de Dios sujetándolo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, que tenemos que habitar constantemente. De la mano de Él, como los niños que ven que su papá les va a dar un dulce, no apartar la mirada de la mano de Dios. No soltar esa mano. Pues esa mano nos guía, nos protege, nos cuida, nos sustenta. No nos dice que no vamos a pasar enfermedades. Sí vamos a pasar enfermedades. Pero Él nos va a sostener. Y aquí vemos cómo Asaf ya cambió completamente y radicó completamente la visión que tenía. Porque estuvo a punto de caer Asaf, a punto de caer, aparte de abandonar todo. Y es doloroso porque ayer con mi hermano Jorge hablábamos y digo, chuta, de mi generación en la iglesia son muy pocos los que quedan. Quizás tenían una expectativa y cambiaron su visión espiritual por una visión terrenal. Cambiaron su visión de mirar a Dios a mirar las cosas de esta tierra. Y es un dolor en mi corazón, porque quizás me gustaría ver muchos más de mi edad que estén aquí, gozándose en el Señor, viendo que Él es el que nos sostiene. Y en otros pasajes de la Biblia también vemos lo que le pasó a la esposa de Lot, por poner sus ojos en la tierra, poner sus ojos en la ciudad, se transformó en una estatua de sal. Y ahí donde el Señor también nos llama, si este versículo es una alerta, esto no habla a un cristiano, este es un versículo para la vida de un cristiano. Para que no entre la envidia en la vida de un cristiano. Y si ya está la envidia en su vida, aquí está la respuesta. Entre la presencia del Señor. Porque Él lo guía con su mano derecha. Deje de desear lo de este mundo y desee las cosas del reino de Dios. Porque muchos dicen, no, yo vengo a la iglesia por lo que da el Señor, si estoy bien, amén, si no, no. Busca las cosas del reino y el resto será añadidura. O busca la añadidura primero, mi hermano. No, mi hermano. Hay que buscar las cosas del reino, buscar al Señor. Porque nuestra recompensa no está en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba en
En la pasión le decían, tú eres el rey de los judíos, y Jesús dijo, mi reino no está en esta tierra. Qué hermoso mi hermano. Porque quizás los dolores, las aflicciones, que quizás las pruebas que pasamos en esta tierra no son nada con lo que nos espera, mi hermano. Gloriarnos con nuestro Creador por la eternidad. Estar con Él, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. ¿Es ahí donde quiere llegar? ¿O quiere primero gozarse aquí en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Vemos cómo Asaf empezó cuestionando a Dios, cuestionando por qué permitía que los incrédulos prosperaran y los justos, quizás los pobres, sufrieran a costa de los incrédulos, de los ricos. Porque le mostró a Asaf el destino de esas vidas, dónde caerán y dónde el Señor los va a poner después de esta vida. Mateo capítulo 25, capítulo 34, qué hermoso, mi hermano. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad mi reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso. ¿Quiere llegar a ese día? ¿Quiere gozarse con el Señor en el reino de Dios? Nos gozábamos el día jueves con la predicación de nuestro hermano Isaac, como ese ladrón que estaba crucificado al lado de Jesucristo. Uno le decía, sálvate, habían dos, uno era malo, pero el otro quizás también se mofaba de él. Pero pasó algo ahí. Él se dio cuenta que él vio que de verdad era el Hijo de Dios y se arrepintió. Y quizás toda su vida fue ladrón, pero la bendición y el gozo que tiene, que entró junto a él al paraíso. ¿Ahí quiere ir usted, mi hermano? Amén, yo quiero ir. Quiero estar ahí. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para ti. No, pero es que yo ahora estoy preocupado de juntar platitas para comprar la casa, tengo que trabajar y estoy enfocado en otras cosas, no puedo venir a coordinar ni a predicar, mi hermano, no puedo ir a evangelizar. No, mi hermano, apartemos nuestra vida de la tierra, apartémosla, pongamos nuestra visión en Dios, pongamos nuestra vista en Dios. Ahí hay seguridad, ahí hay salvación, hay guarda, felicidad. Puedo tener mucho y si tengo al Señor en mi corazón soy feliz. Puedo tener poquito, pero tengo a Cristo en mi corazón, soy feliz. Él es el motivo de mi felicidad, Él es el que me llena, Él es el que transforma mi vida, el que me sostiene en los momentos de angustia y de dolor. He aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Quieres ser coronado por nuestro Señor Jesucristo? Amén, yo sí quiero. Sí quiero. Y aquí en Timoteo, a mí me encanta este versículo. Me encanta. Primera Timoteo, capítulo 6. El versículo 7 y 8. La otra vez nos preguntaban, fuimos al cementerio y justo al entrar al cementerio hay una estatua con unos ojos vendados. Y ahí vemos que la muerte, y eso significa que la muerte no discrimina a nadie, ni rico, ni pobre, ni nada.
Y aquí su palabra dice, 1 Timoteo capítulo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, ojo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Tiene techito hoy día para dormir? ¿Tiene comida hoy día para comer? Esté contento con ello. Gócese con ello porque el Señor le sustentó este día. Y ahí es donde nosotros tenemos que gozarnos, tenemos que aferrarnos y estar constantemente en la presencia del Señor. Para no caer como Asaf en la envidia. Porque Asaf estuvo a punto, pero el Señor tuvo misericordia de él y le mostró y entró en la presencia de Dios. Y a Asaf le mostró el destino de esas vidas incrédulas. Para que diga, tú quieres esto, mira lo que les va a pasar. Al infierno van a caer. La muerte eterna. Qué terrible. Pero Asaf, sí Señor, tú me tomas de la mano derecha. Nada más deseo en esta tierra nada más que tú, Señor. Eso es lo que tiene que ser en la vida de un cristiano. Quizás muchos de nosotros tenemos necesidades. Quizás hay algunas cosas de esta tierra que quizás las necesitamos. Necesitamos trabajar para poder comer, para pagar nuestro arriendo, nuestro dividendo. Pero no significa eso que tenemos que apartar o desear lo que otros tienen. Porque Dios nos sustenta a nosotros, Él nos sostiene. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a mi hermano. Porque nuestra riqueza mayor que tenemos en este mundo ahora es la relación que tenemos con nuestro Dios. Eso es lo más rico que tenemos ahora en este mundo. Más que cualquier riqueza de este mundo, tenemos la riqueza de tener una relación con Dios. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos llegar al Padre. Y esa es la riqueza que nosotros tenemos. Riqueza inmensurable, mi hermano. Tenemos que comprender esa riqueza. Nada se compara a eso, mi hermano. Nada. Nada se compara a esa riqueza. Aparte su vista de estas cosas de este mundo. Apártela, mi hermano. Porque esto es vano. Todo esto perece. Esta carne perece. Todo perece, mi hermano. Hay cosas que necesitamos, sí, pero no es más importante que mi Salvador. Porque estoy seguro que más de alguno aquí me va a decir, mi hermano, o algún testimonio, yo estuve en problemas, estuve en dificultad, estuve en enfermedad, mas Cristo me sostuvo. Y aquí para que no como Asaf entre la envidia en su vida. Porque Asaf permitió que la envidia entrara en su vida. Así que mi hermano, no más que un llamado de atención para ver cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué está ocupando nuestro corazón? ¿Qué deseo tiene su corazón? ¿Desea alabar al Señor o desea que el Señor le dé una casa, un auto? ¿Qué está buscando aquí? ¿Alabar a Dios con todo su corazón? Y ahí, mi hermano, un llamado de atención que nosotros tenemos que tener constantemente. Buscar a Dios, esa relación íntima, esa intimidad que tenemos que tener con Él. Mostrarnos tal como somos, porque a Él no le podemos ocultar nada. Él conoce cada pensamiento, cada anhelo de nuestro corazón. Busquemos a Dios y su reino. Y el resto, si llega o no, me da lo mismo. Yo quiero llegar al reino de Dios. Y ahí es donde todos tenemos que anhelar llegar. Así que toda la honra y la gloria se la doy a Dios y que de mí tenga su misericordia. Amén.